analítica del Big Data también es un aliado para la ciberseguridad cuando hablamos de todos esos aprendizajes supervisados, no supervisados, prevenciones de ataques, modelos. ¿Qué nos puedes contar tú sobre eso? Eso es. Pues efectivamente el Big Data tiene mucho que ayudar en el mundo de la ciberseguridad. Es que esta relación es bidireccional. El Big Data se protege gracias a estas técnicas de ciberseguridad y a la vez es capaz de ayudar a evolucionar este mundo. Me gusta mucho lo que has dicho de la velocidad. Claro, que tenemos que hacerlo lo suficientemente rápido como para que sea relevante, que podamos detener un ataque en curso, por ejemplo. Aquí me gusta mucho compararlo con el mundo de la automoción. Bueno, pues el primer coche creo que se inventa en los años 80 del siglo XIX, creo que en 1880 y algo. Sin embargo, el cinturón de seguridad no se inventa hasta 1956. O sea, pasan ahí 70 años entre la invención del coche y del cinturón. Eso no puede pasar con el Big Data y la ciberseguridad. No podemos esperar unos años para poder detectar y solventar una vulnerabilidad. Y una vez que lo hemos hecho, imagínate el coche autónomo que conduce solo, con cámaras, que son capaces, gracias a la inteligencia artificial, de interpretar el mundo que ven. Lo que no podemos hacer es dar un frenazo 20 segundos después de haber detectado una persona delante. Eso tiene que ser totalmente inmediato. Pues lo mismo pasa con la ciberseguridad. Tenemos que tener técnicas muy pulidas que nos solventen el problema que tenemos, pero además muy rápidas. Aquí cuando hablamos de aprendizaje automático o de inteligencia artificial, hay varias vertientes. Dos de las principales es el supervisado y el no supervisado. Los dos muy útiles para la seguridad de los sistemas. Cuando hablamos de supervisado es que tenemos ejemplos resueltos de una situación. Es como una regla de tres. Decimos algo así como, oye, si cuando recibí esta petición a mi sistema, un experto humano determinó que era maliciosa, ¿qué determinaré cuando reciba esta otra entrada al sistema? Pues es una regla de tres que con muchísimos datos, la máquina es capaz de sacar esos patrones. Pero hace falta ese supervisor humano, ese experto que te dice primeramente si una interacción era maliciosa o no. Esto se puede ver, por ejemplo, bueno, en muchísimos ámbitos de la sociedad. Las entidades bancarias, cuando te van a conceder una hipoteca, cogen toda esta información, pues tu edad, tus activos, tu ahorro, datos sobre lo que te quieres comprar. Y entonces miran en sus históricos y dicen, oye, si cuando 10.000 personas tenían estos datos históricos y estas fueron capaces de pagarme la hipoteca y estas no, esta persona nueva que viene, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al que es capaz de pagarme la hipoteca o al que no? Los médicos hacen algo parecido. Hacen un montón de análisis, tienen un montón de datos, pues imagínate, hay muchísimos estudios sobre, pues voy a poner por ejemplo sobre diabetes. Entonces, cuando te hacen un análisis de sangre, dicen, con los datos históricos que tenemos, donde médicos supervisores ya determinaron si estos datos eran previos a diabetes o a una persona sin patologías, ¿qué pasará con estos nuevos datos que meto? Pues con la seguridad pasa igual. Hace falta ese supervisor que nos dé estos ejemplos. Ahora, el problema con la ciberseguridad es enorme porque resulta que es un problema muy poco balanceado. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en deporte, pues puedo ver, oye, si con estos datos, en fútbol, por ejemplo, con estos futbolistas que tienen estas características, tal, ¿quién va a ganar el encuentro? O viendo los minutos que juegas, la alimentación, los entrenamientos, ¿soy capaz de predecir la lesión de un jugador? Y entonces tienes muchos datos con ejemplos positivos y negativos para sacar patrones. Pero con la ciberseguridad resulta que la abrumadora mayoría de los datos pertenecen solo a una clase. La abrumadora mayoría de los datos son de uso lícito o normal.
Imagínate si, por ejemplo, tratamos de determinar fraude bancario con una tarjeta de crédito. Pues nos enfrentamos al problema de que solo un 0,0003% de las transacciones bancarias son fraudulentas. Tenemos muy pocos ejemplos de cuándo se equivoca, perdón, de cuándo tenemos una vulnerabilidad. Y eso para las máquinas es mortal, porque la máquina va y se planta y te dice, ninguna transacción es fraudulenta. Y dice, y he acertado un 99,9993% de los casos. Es decir, soy un predictor cojonudo, que no me equivoco casi nunca. Y sin embargo, su poder predictivo es cero, porque siempre dice lo mismo, no es fraudulento. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que tenemos en el aprendizaje supervisado con la ciberseguridad, que tenemos muy pocos datos de este tipo y las máquinas si le das métricas de éxito no muy buenas, como por ejemplo que te calculen el porcentaje de detección de estas vulnerabilidades, pues se van a plantar en un 99,9993 y sin embargo, pues no estás logrando hacer nada. El aprendizaje no supervisado es una alternativa al supervisado, es una alternativa en que no necesitamos que haya un supervisor que etiquete estas muestras y nos diga, pues esta transacción era fraudulenta y esta no. Venga, ahora máquina, aprende tú el patrón. Lo que intentamos hacer con el no supervisado es agrupar, agregar datos. Me serviría mucho, por ejemplo, perdón, me serviría mucho, por ejemplo, em, para ver casos que salen de la norma. Te voy a poner un ejemplo también de otro campo para luego transponerlo a ciberseguridad. Pues en medicina, si yo hago un TAC cerebral, puedo ver el consumo de glucosa del cerebro. Y no, en el supervisado tendría que haber un médico que me dijera, oye, pues esta persona tiene una patología, entonces tiene este TAC del cerebro y tienes que hacer una extracción de patrones para verlo en otros casos. Sin embargo, con el no supervisado, lo que decimos es, aquí tienes 100 millones de tags. Bueno, a lo mejor me he colado con 100 millones, pero unas cuantas decenas de miles de tags. Y lo que te va a hacer el no supervisado es, oye, yo aquí lo que detecto es que todos estos datos se parecen entre sí y todos estos otros datos se parecen entre sí y sin embargo no se parecen entre los dos conjuntos. Y entonces va un médico y dice, vale, pues si estos datos son inusuales, vamos a estudiar qué le pasa a estos pacientes. Y entonces eres capaz de estudiar esos casos sin haber etiquetado antes las muestras. Con la ciberseguridad pasa algo parecido. Si resulta que solo el 0,0003% de las llamadas a una API son fraudulentas, vamos a hacer agregación para la que la máquina nos diga, oye, yo no sé de ciberseguridad, yo no sé lo que es fraudulento o no, yo solo sé que hay un 99,993% de transacciones o de llamadas a esta API o de intentos de acceso a una plataforma que tienen una topología, unos patrones muy parecidos y luego tengo este 0,0003% que tiene unos patrones muy diferentes. Entonces, solo viendo esa diferencia de patrones, ya puedo poner al sistema en alerta para intentar detectar, para intentar detener un posible ataque. Entonces, esa diría que es la principal diferencia entre el supervisado y el no supervisado. Voy a resumir muy breve. El supervisado es que tenemos el resultado de qué pasó con un dato, con una transacción, con un intento de acceso, por ejemplo, y el no supervisado solo saca patrones para diferenciar formas de hacer ese intento de acceso, por ejemplo. Por último, un ejemplo que se me ocurre mucho es que los humanos somos muy aleatorios. Cuando yo intento acceder a algún sitio y me dice, te has olvidado de la contraseña, y yo intento meterla una y otra vez, lo que está claro es que no la hago sistemáticamente cada 1,23 segundos, ni intento probar 1, 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 2, etcétera, sino que tengo unos patrones pues con mis contraseñas usuales, con unos tiempos. Entonces, esos son los patrones que intenta determinar
o que intenta agrupar la inteligencia artificial. Cuando vemos uno muy atípico, pues eh, tenemos estas pistas de que puede ser fraudulento. Pero bueno, ahora después te contaré más porque no quiero monopolizar, pero quien hace la ley hace la trampa. Quien dice voy a mirar todos estos patrones para ver si tengo una vulnerabilidad, también puede decir voy a fingir estos patrones para que no detecten que estoy explotando una vulnerabilidad. Entonces estamos otra vez en un caso de la pescadilla que se muerde la cola y hay que hacer las cosas muy bien y hay que ir por delante de los malos para poder estar seguros.